la liberación final del otoño. Voy a hablar acerca de los años sabáticos y de jubileo. ¿Sientes alguna carga que te agobia en la vida? Si se trata del pecado, hay una solución inmediata si tan solo lo aborreces de todo corazón. Puedes pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús y tendrás paz. Podrás pedir consejos a otros seres humanos para resolver algunos problemas que tengas, pero ninguno de ellos podrá librarte de la carga de tu pecado. Ningún ser humano puede absolverte del peso de tu conciencia. Solo en Jesús podemos encontrar una vía de escape. Eso dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos 4:12. Pero aún después de haber confesado a Dios nuestros pecados y haber sido perdonados por fe en sus promesas, tendremos que seguir viviendo en este mundo lleno de problemas y sentir a menudo el peso de las tensiones sociales, laborales, políticas y aún religiosas. Nuestra salud puede estar deteriorándose sin que podamos resolver el mal y no podemos desprendernos de la realidad. Tenemos que aceptarla y sobrellevarla. De esas cargas Jesús no nos promete necesariamente librar en esta vida. Al contrario, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11:28-30. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Tenemos un consuelo mientras continuamos llevando las cargas de la vida. Y es que no estamos solos. Aún los mártires de Jesús que murieron por su fe en Él no se sintieron abandonados por Dios. Ya lo expresó el salmista, para quien lo más importante frente a la muerte no era saber si iba a sobrevivir, sino que Dios estuviese con él en ese momento de prueba. Dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Hay cargas temporales que tenemos y de las cuales podemos librarnos. Otras cargas de las cuales podríamos librarnos hay también, pero que Dios requiere que llevemos en forma responsable, confiando en Él y en la fuerza que nos da mediante su Espíritu. Y hay aún otras cargas de las que ni aunque quisiéramos podríamos librarnos. De esas cargas promete el Señor librarnos en el futuro. ¿Cuándo? En el fin del mundo, en la segunda venida de Cristo. La liberación final del pueblo de Dios y del mundo estaba representada antiguamente por las fiestas del otoño del séptimo y último mes del año israelita. Se lo ve en las leyes de los años sabáticos y del jubileo que comenzaban al concluir el día de la expiación en el día 10 del séptimo mes. Es nuestro consuelo saber que esta liberación final está cercana. La dicha y la paz perdurarán entonces para siempre en un mundo nuevo que Dios hará. Ahora, la fragilidad humana produce temor. Para entender las leyes divinas que debían regular la conducta social y económica del pueblo de Israel,
Se requiere, por consiguiente, que entendamos cuál es nuestra misión en la vida, para qué nos creó Dios. Y para ello se requiere que comencemos reconociendo que el verdadero propietario de este mundo es su creador y que nosotros somos peregrinos y forasteros a quienes Dios les encargó la mayordomía de esta creación. Leamos algunos pasajes. Al Eterno tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Deuteronomio 10:14. Del Eterno es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Salmos 50:12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti. Primera de Crónicas 29:15. ¿Y para qué creó Dios la tierra y al hombre que puso sobre él? Leamos otros pasajes. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó, Isaías 45:18. Y puso allí al hombre para que labrase la tierra de la cual fue tomado, Génesis 3:23. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Pero no tardaron mucho los hombres en ver que por el pecado dejaron de ser confiables en la mayordomía de la creación divina y apareció el temor a lo que pudiese ocurrir. Aún hoy debemos reconocer que nos volvemos desconfiados y queremos asegurarnos lo más que podamos para vivir lo mejor posible. Está bien que seamos responsables en el manejo de los bienes que Dios nos da, pero debemos recordar que con la muerte perdemos todo lo que juntamos y que por encima de nosotros está el Creador. Para librar a los hijos suyos del temor y la inseguridad humanas, Dios les hizo ver que no eran huérfanos, que Él, como dueño de todo por ser el Creador, cuidaba de ellos. Pero debían ejercer fe y confiar en la dirección divina si querían tener pruebas de su cuidado protector. Por eso requirió que diesen diezmos y ofrendas que lo reconociesen como el verdadero propietario de este mundo y prometió abrirles las ventanas de los cielos para que abundase su bendición sobre los que ejerciesen fe en él. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Este es el principio que se patenta en las leyes divinas que debían regular la vida social en lo que respecta a la propiedad y el trabajo. Ante la nueva realidad que se introdujo por el pecado, Dios interpuso leyes para que los seres humanos no se excediesen en su explotación de los recursos de su creación. En esas leyes vemos que Dios no elimina el espíritu emprendedor de los más capaces para comprar y vender, pero les marca un límite, 7 años, e incluso, como lo veremos después, 50 años en una dimensión mayor. Veamos primeramente los años sabáticos. Los años sabáticos fueron programados por Dios primeramente para beneficiar a los pobres que en el intervalo de 6 años hubiesen perdido sus bienes y necesitasen ayuda para sobrevivir. El 7º año era para ellos, ya que quedaban libres de toda deuda y recuperaban su libertad. En efecto, en ese año Dios requería la cancelación de las deudas. ¿Eres pobre? No te preocupes. Tu Padre Celestial es rico y te promete mansiones de oro en su ciudad celestial. Sabiendo eso,
Su mayor interés para ti en esta vida es que estés libre de toda deuda espiritual y moral, ya que las riquezas en este mundo han sido siempre una trampa. Tenemos el ejemplo del joven rico que quería ser discípulo de Jesús, pero que cuando el Señor le dijo que vendiese todo lo que tenía y lo diese a los pobres para seguirlo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por eso Jesús concluyó diciendo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Mateo 19, 23. Cualquiera sea la interpretación que se dé a la expresión ojo de una aguja, es obvio que se refiere a un lugar angosto que es más fácil pasar para un hombre que para un camello por su tamaño, sobre todo cuando lleva una carga sobre sí. Y cuando los discípulos captaron el peligro de todo ser humano de caer en la trampa de las riquezas, preguntaron, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Y a ellos que habían dejado todo para seguirlo, les prometió darles en la regeneración de todas las cosas, 100 veces más, y lo que es mejor, la vida eterna. Mateo 19, 29. ¿Puede eliminarse la pobreza en este mundo? No. ¿Por qué no? Porque desde que entró el pecado hay una degradación en los seres humanos, quién es más, quién es menos, que se ha estado incrementando con el correr de los siglos y milenios, por lo cual podemos deducir que el resultado natural es la desigualdad social. Tampoco las posibilidades que se dan son iguales para todos, ya sea por enfermedad, por las calamidades que puedan venir en la naturaleza, por las guerras y por tantas otras razones. Algunos van a empobrecerse más y otros tal vez logren aprovecharse de las circunstancias para enriquecerse más. Por eso Jesús dijo que tendremos siempre a los pobres entre nosotros, algo que quedaba claro en las leyes divinas sobre los años sabáticos. Eso muestra también que Dios nunca se propuso eliminar por completo la pobreza en esta vida, como tampoco la enfermedad y las desgracias terrenales. Sin embargo, bosquejó en su ley un sistema que podía adaptarse fácilmente al sistema de vida antiguo para que nadie muriese por inanición. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos, escribió Elena de White. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel, ni quien sufriera por falta de alimentos. Otra cita. En la providencia de Dios los hechos han sido así ordenados para que los pobres estén siempre con nosotros, con el propósito de que pueda haber un constante ejercicio en el corazón humano de los atributos de la misericordia y el amor. El hombre ha de cultivar la ternura y la compasión de Cristo, no ha de separarse de los dolientes, los afligidos, los necesitados y los angustiados. Podríamos abundar muchísimo con textos bíblicos sobre el cuidado especial que Dios tiene de los pobres, en especial de las viudas y los huérfanos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios requirió un cuidado especial por todos ellos. Pero leamos esos principios de benevolencia en las leyes sobre los años sabáticos. Dios dijo, cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera.
Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Deuteronomios 15, versículos 1 al 3. Esto, como era de esperarse, podía llevar a los más pudientes a especular que se acercaba el año de la cancelación de deudas y decidiesen no prestar un dinero que después no podría recibir de regreso. Pero allí es donde la ley divina incluía un llamado a los ricos para ser generosos. En efecto, la ley decía: no des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, pueden hacerles mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. Deuteronomios 15, versículos 9 al 11. Pasemos a un segundo punto en las leyes sabáticas, que tiene que ver con la liberación de los esclavos. El término hebreo empleado para definir la esclavitud es ebed, esclavo, siervo, de donde deriva la palabra abodá, esclavitud o servidumbre. Para algunos, la diferencia entre la traducción esclavo y siervo puede ser muy grande. Las versiones que prefieren el término siervo tienen en cuenta el hecho de que la servidumbre en Israel no tenía nada que ver con los abusos típicos de la esclavitud greco-romana, de donde nos viene el término esclavo. En efecto, en nuestro lenguaje moderno, la esclavitud en Israel tenía que ver más bien con un seguro social destinado a proteger a personas y familias que no podían competir en la vida y subsistir por sí mismas. Si tu hermano que vive junto a ti empobrece y se vende a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Levítico 25, versículos 39 y 40. Debemos recordar que en el Oriente, a menudo pasar a ser siervo de un hombre rico, como el siervo de Abraham, por ejemplo, era un gran privilegio. Los siervos pasaban a formar parte de la familia y quedaban ligados a ella tanto en los días buenos como en los malos, participando en todos los quehaceres de ella, aún en la vida religiosa. En muchos respectos, los siervos no eran diferentes a la esposa y los hijos del amo, ya que aunque no eran considerados como empleados, podían participar inclusive de los alimentos exclusivos del amo. Lo vemos eso en Éxodo 12, 21, 43 al 45, en Levíticos 22, 11, etc. El sueño de muchos por alcanzar la gloria u obtención de gran fortuna se materializaba no permaneciendo solo, sino integrándose a una familia ilustre. Ahora veamos la protección del esclavo que Dios requería. En los casos en los que caer en servidumbre o esclavitud era una desgracia, el amor de Dios se manifestaba para con el esclavo mediante leyes sencillas que procuraban su protección. Esto se ve, por ejemplo, en las leyes que buscaban proteger a los esclavos en casos de peleas y abusos de sus amos. Para entender estas leyes tenemos que ubicarlas en un plano real que hoy se da también a menudo entre propietarios o jefes y empleados. Aunque lo ideal era que el amo y el siervo se quisiesen y se llevasen bien, Éxodo 21, 5 y 6, la realidad podía ser diferente. Las leyes debían especificar, por consiguiente, el procedimiento adecuado para que los encargados de la justicia supiesen cómo resolver el problema. Tenemos que ser realistas.
Aún entre vecinos podía deteriorarse la relación, a pesar de que el ideal era que se llevasen bien. Cuando se producían rencillas y peleas que dejaban secuelas y perjurios entre ciudadanos iguales, se requería la intervención de los jueces. Éxodo 21, 18 y 19, versículos 22 al 25. ¿Cuánto mayor no iba a ser el riesgo de confrontaciones entre amos y siervos, siendo que debían convivir diariamente y verse implicados de por medio asuntos que tocaban a la propiedad y a la recuperación del dinero? Si en la pelea el amo hería de muerte al siervo, el amo era castigado, Éxodo 21, 20, y la gravedad del castigo iba a depender de la causa de la pelea. Cierta atenuación de esta ley podía darse si se comprobaba que en la pelea el amo no habría tenido intención de muerte o había tratado de evitar que su siervo muriese. Versículo 21. Podemos ver cuánto cuidado debían ejercer los amos en sus confrontaciones con sus siervos, cuando consideramos que por un maltrato suyo el siervo podía salir libre sin esperar al año de la liberación. Leamos. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y lo deja tuerto, le dará libertad por razón de su ojo. Si le haces saltar un diente a su siervo o sierva por su diente, lo dejará libre. Éxodo 21, versículos 26 y 27. Más aún, el amo debía cuidar de no amenazar desmedidamente a su siervo, porque éste podría angustiarse y buscar refugio en la causa de otra persona y no poder recuperarlo más. No entregarás a su señor al siervo que huye de él y te pide asilo. Habite contigo en el lugar que elija en algunas de tus ciudades donde le guste. No lo oprimirás. Deuteronomio 23, 15 y 16. La protección del esclavo involucraba también la compensación por el daño causado en una tarea rigurosa que se le exigía. Cuando un buey, por ejemplo, acorneaba a un siervo o a una sierva, su dueño debía pagar 30 siclos de plata y el animal cebado ser muerto para evitar otro perjurio adicional. Éxodo 21, 32. Podemos ver también los versículos 29 al 31 y 36. En todos estos aspectos vemos a Dios advirtiendo a los amos de no tratar desmedidamente a sus siervos. En efecto, Dios dijo: no lo dominarás con dureza, sino que respetarás a tu Dios. No dominaréis a vuestros hermanos israelitas, ni los trataréis con dureza. Levítico 25, 43 y 46. Podemos ver también 2 Crónicas 28, versículos 9 al 15. Veamos ahora la liberación automática cada 7 años. Aunque los israelitas podían perder la propiedad, ninguna de sus deudas podía ser estipulada como siendo mayor a 7 años de servicio. Cuando el 7º año llegaba, salían en forma automática en libertad. De esta forma, Dios evitaba que entre su pueblo los más capaces perdiesen todo incentivo de superación y, por otro lado, que los menos afortunados cayesen en una eterna esclavitud. Al 7º año, los que lo habían perdido todo podían salir a probar suerte otra vez. ¿Qué clase de libertad obtenían? No una libertad absoluta aún, pues no recuperaban sus propiedades todavía. Los estudios extrabíblicos que se han hecho sobre el término hopsi en hebreo, traducido generalmente por libre, revelan una clase de persona que podría interpretarse como asalariado o empleado. No obstante, en la Biblia se alterna el término hopsi con ebed, esclavo, y adón, amo o señor, lo que revela en principio una liberación de toda obligación o deuda para con el amo. El esclavo liberado podía escoger si quería otro propietario para trabajar y depender de un salario por cierta clase de tarea específica acordada.
Esa facultad de escoger no la tenía en su condición anterior. Pero el esclavo podía tener temor de ser libre otra vez. Para muchos que habían perdido todo espíritu emprendedor en la vida, la libertad del 7º año podía volverse angustiante. La incertidumbre de la libertad podía afligirlos y llevarlos a anhelar continuar en esclavitud. Al menos en esa condición no les faltaba el pan y podían vivir tranquilos bajo la administración de gente más capaz que ellos. Si el trato que habían recibido de sus amos había probado ser óptimo durante los años de esclavitud, tales esclavos podían llegar a un acuerdo con sus amos para pertenecerles para siempre. Pero si escogían la libertad, el esclavo liberado podía llegar a un acuerdo para trabajar por el rescate de su mujer y de sus hijos, como lo hizo Jacob con su suegro Labán, o sentir agradecimiento por la bondad de su amo y solicitar servirle para siempre. ¿Para qué probar suerte otra vez, siendo que las cosas le habían salido tan mal cuando había tenido libertad, al punto de haberse tenido que ofrecer como esclavo? Siendo que su amo había tenido misericordia de él y le había concedido una mujer que terminó dándole hijos sin haber podido pagarle un centavo por ellos, ¿no le convendría quedarse a vivir allí con su familia antes que probar suerte afuera sin ser tal vez capaz de lograr el dinero suficiente para rescatarla? ¿Acaso su amo no había sido bondadoso para con él y le había ido bien en su servicio? Así, por amor a su amo, Deuteronomio 15:16, podía optar por declararse su esclavo para siempre, diciendo: amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero salir libre. Éxodo 21:5. Esta es una ilustración magnífica del Evangelio. El Señor no impone a nadie que venga a Él y viva con Él. Da la más perfecta libertad para decidir. Pero al que viene a Él diciendo: amo a mi Señor, no quiero salir libre, quiero vivir para siempre con Él, el Señor le dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Los que saben cuán ingrata y engañosa es la libertad que ofrece el mundo y su príncipe usurpador, tienen aún hoy la opción de venir al Señor y someterse a su arbitrio para siempre, conociendo que no hay lugar más feliz en el universo que la casa del Padre que está en los cielos. Podemos leer Lucas 15, versículos 17 al 24 y versículo 32. No tenemos tiempo para considerar acá el cuidado que las leyes civiles del antiguo Israel, adaptadas al medio social primitivo de entonces, tenían para con las mujeres abusadas. Pueden verlo en mi libro Jubileo y Globalización, donde toco todos esos puntos con mayor amplitud. Veamos ahora un tercer aspecto de la ley sabática: el reposo de la tierra. Tenía en cuenta Dios en ese año sabático, la ley del año sabático tenía en cuenta aún a los animales y a la tierra. ¿Cómo podría vivir un esclavo liberado cuando acababa de recibir su libertad en el 7º año? La respuesta divina se daba con un requerimiento adicional que tenía en cuenta no solo a los pobres, sino también a la naturaleza y a los animales del campo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Éxodo 23, versículos 10 al 11. Los pobres y los esclavos liberados contaban también con un año entero para decidir con quién y para qué tarea específica podrían trabajar el siguiente año. Ninguno estaba presionado a tomar decisiones apresuradas que podrían llevarlo a lamentar su decisión después. Durante este año sabático de libertad, el esclavo no necesitaba trabajar ni pedir limosnas.
Podía ir a cualquier campo y tierra para comer del fruto que la tierra daba en forma natural. Nadie debía almacenar los productos naturales del campo durante ese año porque esa ley era para los pobres y aún para los extranjeros que habitasen entre ellos. 6 años sembrarás la tierra, dijo Dios. 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el eterno. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. Levítico 25, 3 al 7. En un sistema tal, los dueños podrían temer por las consecuencias de no sembrar sus campos o cultivar sus granjas durante el 7º año. Pero debían confiar en Dios, quien les prometió bendecirlos al obedecer sus leyes, como lo promete hoy cuando nos exhorta a que lo reconozcamos como nuestro dueño y creador mediante nuestros diezmos y ofrendas, con motivo de darnos mayores bendiciones aún. Pero si decís, ¿qué vamos a comer el 7º año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces os enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el 9º año, cuando venga la nueva cosecha. Levítico 25, versículos 20 al 22. Dios prometía bendecir la cosecha del 6º año, de tal manera que su provisión permitiría a los dueños alimentarse durante todo el año sabático e inclusive el siguiente año durante la siembra, hasta que pudiesen beneficiarse de la nueva cosecha 3 años más tarde. Durante el 8º año, en este caso el primer año del nuevo ciclo semanal anual, iban a plantarse los granos y podarse los viñedos y los árboles en los diferentes momentos del año, por lo que tendrían que depender todavía en ese 8º año, en especial con la vendimia de las uvas de la recolección abundante que Dios daría el 6º año. La bendición del 6º año iba a ser tan grande que podrían disfrutar de ella hasta que se completase ese 8º ciclo en el 7º mes, dando comienzo al 9º año. Cumpliréis, pues, mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto. Comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. Levítico 25, 18. Pero volvamos a la situación de los esclavos liberados. ¿Qué podrían comer durante el resto del otoño y del invierno antes que llegase la primavera? La ley divina también contemplaba eso. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Y cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Eterno tu Dios. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Deuteronomio 15, versículos 12 al 15. Veamos la actividad divina para el 7º año. ¿Qué podían hacer los israelitas si no necesitaban trabajar cada 7º año? Pues descansar. Pero ¿no dice el refrán popular que mente desocupada es taller del diablo? Sí,
pero las actividades como las del sábado semanal iban a ser sociales y religiosas. Además de tener más tiempo de pasar juntos con amigos y en familia, Dios ordenó la lectura del libro de la ley, la Biblia, de aquellos días. La liberación debía tener lugar en el día de la expiación. 5 días más tarde comenzaba la fiesta de las cabañas y a la alegría de esa fiesta se agregaba la alegría de meditar en la revelación divina en su templo en Jerusalén. Al fin de cada 7 años, dijo Dios, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos o cabañas, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Eterno tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Eterno, vuestro Dios. Deuteronomio 31, versículos 10 al 13. Pasemos ahora a un cuarto aspecto del año sabático, pero que se daba solo cada 50 años en el año de jubileo. Las leyes del año sabático nunca podrían ser completas mientras no se devolviesen las propiedades a sus antiguos dueños. Por eso, en el 7º año de los años sabáticos, Dios requería que además de la canción de las deudas, de la liberación de los esclavos y del reposo de la tierra, se devolviesen las propiedades inmuebles a sus dueños originales. El hecho de que el año del jubileo debía comenzar en el día de la expiación, cuando Dios los liberaba en forma definitiva de todos los pecados del año, debía servir de aliciente para que los antiguos amos y propietarios tratasen de la misma manera a los desheredados de entre su pueblo. Llama la atención el hecho de que tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, Dios revela ciertas predilecciones en la forma de lo que crea. Por ejemplo, las galaxias suelen tener la forma de un caracol. Así también encontramos en la Biblia que Dios tiene una predilección especial por el número 7. Dios creó la vida en nuestro planeta en 7 días. Y creó el descanso sabático en el 7º día. También trazó el calendario de salvación en 7 meses, comenzando en la primavera y terminando en el otoño. Pero esto no es todo. Cada 7 años se cancelaban las deudas, se liberaba a los esclavos y tanto la tierra como el hombre y los animales domésticos debían descansar. Y hay más aún. Cada 7 años sabáticos, toda esa liberación y descanso traía un regalo divino adicional, la recuperación de la herencia perdida en el intervalo. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente la trompeta el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis la trompeta por toda la tierra. Así santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posición y a su familia. Levítico 25, versículos 8 al 13. ¿Cómo entendemos el cómputo de años, 49 o 50? Ya vimos al estudiar la cronología de las fiestas de primavera que los antiguos israelitas tenían 2 maneras de computar el tiempo. Una que se refiere al año cumplido y otra que parte del año comenzado y que se conoce como cómputo inclusivo. De manera que no necesitamos volver a considerar el cómputo cronológico aquí.
Alcanzará con mencionar acá que el año 49 era el año 50. El siguiente gráfico puede ayudarnos a ver claramente el hecho. Vemos contados 47, 48 y 49 como días enteros o plenos cumplidos, pero que si los tenemos en cuenta como días actuales o comenzados, cómputo inclusive, correspondían al 48, 49 y 50. Jesús puso también como ejemplo los 3 días en que Jonás pasó dentro del vientre de un gran pez, para decir que así también el Hijo de Dios pasaría 3 días en la tumba. ¿Pasó Jesús realmente 3 días en la tumba? Si los medimos en días cumplidos de 24 horas, no. Pero si medimos los 3 días con el principio de cómputo inclusivo, sí. Otra característica del año del jubileo era reposo bajo maldición. Y si los amos y propietarios ricos no querían liberar a los pobres y esclavos ni devolverles las tierras cada 50 años, ¿qué pasaba? ¿Qué haría un Dios justo con ese pueblo? Las leyes divinas advirtieron que iba a hacer descansar la tierra no en bendición, sino en maldición. Entonces la tierra disfrutará sus sábados todo el tiempo que dure su desolación. Descansará por los sábados que no reposó cuando habitabais en ella. La tierra quedará abandonada en ausencia de ellos y disfrutará sus sábados y quedará desierta por culpa de ellos. Entre tanto sufrirán el castigo de sus iniquidades porque despreciaron mis normas y aborrecieron mis preceptos. Levítico 26, 34 y 35 y versículo 43. Esta advertencia divina se cumplió admirablemente en el cautiverio babilónico cuando en su apostasía todo el pueblo de Israel hizo rebosar el límite de la paciencia divina. Lo vemos en 2 Crónicas 36, 16. La gloria de Dios se retiró de su templo en la vieja Jerusalén, como lo cuenta el profeta Ezequiel. Y la nación quedó desamparada, desprotegida ante las invasiones del imperio opresor. Para que se cumpliese la palabra del Eterno por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. 2 Crónicas 36, 22. Hay un cumplimiento espiritual primero que se da en estas leyes sabáticas. A diferencia de las fiestas judías que se festejaban en la primavera o en el otoño, los años sabáticos se festejaban durante todo el año, comenzando en el otoño. No debía extrañarnos entonces el hecho de que la profecía de los años sabáticos que proyectó el profeta Isaías tuviesen una primera aplicación en el ministerio terrenal de Cristo. En efecto, la profecía de las 70 semanas fueron contadas para el pueblo de Daniel. En cumplimiento de esa profecía, Jesús comenzó su ministerio en el otoño del año 27, luego de su bautismo entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 16 y 15, 24. Y aplicó para sí las palabras del profeta Isaías que anunciaban el año favorable del Eterno, Isaías 61, 1 al 3. Leyó las palabras del profeta diciendo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Eterno y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Acá tenemos que prestar atención a un hecho. En el texto de Lucas 4, 18 y 19, vemos que Jesús omitió el día de venganza de nuestro Dios.
¿Por qué? Porque el cumplimiento completo de los años sabáticos y de jubileo debían cumplirse en el fin del mundo, en lo que llamamos el otoño de la historia humana. Por consiguiente, la aplicación de Jesús a su ministerio terrenal en favor de su pueblo fue más bien espiritual, como un anticipo de la liberación final y material que Dios había prometido para el fin del mundo. Pero las leyes del jubileo iban a tener un cumplimiento literal y final en el fin del mundo. Todo sueño dorado terrenal tiene corta duración. La ilusión humana de hacer un Edén en esta tierra es efímera. ¿Por qué? Porque la humanidad jamás podrá ser su propia salvadora. En cambio, no es utopía creer en Dios y confiar en Él. Pero así como los antiguos propietarios empobrecidos y esclavizados podían contarle a los hijos que ya se acercaba el año del jubileo cuando podrían volver a la casa de papá, así también podemos hoy soñar con la cercanía del año de jubileo, cuando podremos ir a la casa de nuestro Padre Celestial para recibir nuestra herencia. Tanto Jesús como los apóstoles y Dios mismo mediante Juan en el Apocalipsis compartieron la promesa de la herencia que pronto todos los redimidos recibirán. Leamos varios pasajes. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda Pedro 3:13. Dichosos los mansos, dijo Jesús, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, versículo 5. ¿Cuándo comenzaría el jubileo prometido para el pueblo de Dios? Jesús lo dijo, en su venida. ¿Y cuándo vendría? Cuando terminase su intercesión final en el lugar santísimo del templo celestial, como cuando el sumo sacerdote en Israel salía del lugar santísimo en el día de la expiación, después de purificar el templo y declarar limpios de todos los pecados del año a su pueblo. Entonces se hacía sonar la trompeta de libertad por toda la tierra. ¿Quiénes tocarán la trompeta de la libertad en el fin del mundo? Jesús lo dijo, mis ángeles. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31. A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. 6.000 años de abuso de la tierra y de los pobres culminarán en el séptimo milenio con el descanso de la tierra bajo maldición. Así como al concluir la purificación del templo de Dios y de su pueblo en el día de la expiación, se expulsaba al desierto a Azazel, otro nombre del ángel rebelde que incitaba a pecar al pueblo de Dios durante el año, así también Satanás quedará atado en el abismo durante 1000 años sin tener a nadie a quien engañar. Apocalipsis 20.
Porque los redimidos estarán en el reino de los cielos, y los que lo perdieron todo en esta vida permanecerán en sus tumbas o serán consumidos por el fuego de Dios. Tanto se esforzó el ángel rebelde en evitar que toda la creación alabe a su Creador, porque quiso esa gloria para sí como verdadero impostor, que finalmente Dios lo dejará cosechar la desolación que él mismo causó a la tierra. Todo vuelve por 1000 años a la condición desolada que tuvo la tierra antes que la mano creadora de Dios pusiese vida en ella. Leamos ahora varias citas del espíritu de profecía que nos alientan a seguir adelante, sabiendo que pronto recibiremos la herencia eterna. Recordemos que no importa las diferentes formas en que se manifieste, la esclavitud sigue presente hoy de los más fuertes sobre los más débiles. Como veremos, Elena de White usa en la aplicación del año del jubileo la terminología bíblica. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra no ha servido más que para el engaño y la ruina. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volvieran a casa. Cita algunos pasajes, incluso de Isaías. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Lo vemos también en Hebreos 2, 14 y 15. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Lo vemos en Romanos 8, 21 al 23 también. La Biblia no registra el cumplimiento del pueblo de Israel de la ley del jubileo. Lo único que encontramos son llamados de los profetas a los amos para que liberen a los esclavos y a los pobres de la tierra, lo que debía cumplirse cada año sabático. Por lo cual no podemos asegurar que el Señor va a venir en tal o cual año, presumiendo que ese sería un año de jubileo según el antiguo calendario hebreo. Jesús advirtió sobre el peligro de toda especulación sobre fechas, insistiendo en que debemos mantenernos velando en todo tiempo para que ese día no nos tome de sorpresa. En el tema anterior consideramos esas advertencias. Pero concluyamos pensando en lo que pasará, tomando como ejemplo lo que ocurría en el año de jubileo en los tiempos antiguos. Durante el día de la expiación, los hijos, hermanos y padres atribulados esperaban con ansias el momento de la liberación. Y cuando sonaba finalmente la trompeta, todos abandonaban el lugar donde se encontraban con un destino común, la casa de papá. ¡Qué de gritos de triunfo y alegría podían escucharse al encontrarse con tantos seres queridos! Así también será el encuentro de tantos seres queridos cuando la voz de Jesús llame a los muertos a la vida para recibir la recompensa eterna. Dirá él: venid benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, se oirá un inmenso grito de victoria. Que así sea. Oh sí, ven Señor Jesús. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, clamamos a ti desde lo profundo de nuestro corazón, para que ese día llegue pronto y para que nos tengas en cuenta también entre los redimidos. Somos frágiles, lo sabemos. Podemos caer, pero nos aferramos a tus promesas. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y seguimos adelante sabiendo que tú eres fiel y cumplirás lo que prometiste. Llévanos pronto a morar a tu reino. Oh, que ese día llegue ya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.